Félix Torán, bienvenido a Conve de Salud. Hola, ¿qué tal? Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Bueno, mirando tu currículum, podríamos decir aquello que eres ingeniero, que trabajas en la Agencia Europea Espacial, que nos explicarás un poco qué es lo que estás haciendo en estos momentos. Eres autor de muchísimos libros, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Pero si tengo que preguntarte quién es Félix Torán, ¿tú cómo te defines? Yo pues me defino sencillamente como un despertador de conciencias. Todo lo que hago converge hacia esa misión o está sostenido, ¿no? por ese propósito. Puedes tener muchas visiones, muchos objetivos, pero al final el propósito es algo que jamás se consume, ¿no? Siempre puedes tener nuevos objetivos o nuevos proyectos para cumplir, ¿no? con ese propósito. Y bueno, todo lo que he hecho tanto en lo científico como en el Ujú. crecimiento personal, espiritualidad, está siempre orientado a eso, a despertar conciencia de una forma o de otra. Supongo que no te sorprenderá esta pregunta, porque te la habrán hecho miles y miles de veces, que como un hombre que tiene tanta ciencia detrás a sus espaldas, está tan integrado y tan metido en el mundo de la espiritualidad. Sí, bueno, son dos cosas, no es que una haya llevado a la otra, porque a veces parece que las cosas tienen sentido cuando son así, pero no es que un hombre de ciencia un día de repente ha despertado a lo espiritual, que sería muy respetable y muy correcto, pero Ujú. no es mi caso, ¿no? Y digamos que para mí todo ha ido en paralelo. La ciencia, pues ya no en vano son casi 30 años, ¿no? Dedicado a estos temas a nivel internacional y 25 años dedicado Ujú. pues, a los temas aeroespaciales. Pues hice un doctorado en ingeniería electrónica, soy físico, o sea que me he dedicado a la ciencia y soy un apasionado de la ciencia además de pequeño, ya me encantaba. Ya diseñaba robots ya cuando era pequeño a mi manera y tal. Y los ordenadores me apasionaron desde los 8 años, bueno, increíble. Sigo siendo un apasionado de la ciencia. Para mí es lo mejor que tenemos para conocer el mundo Ujú. material. Lo que pasa es que yo ya desde muy pequeñito, como cuento en mis libros, con 7 años o a lo mejor incluso menos, porque yo tengo memoria incluso de años atrás, de los 7 y los 6, incluso de los 5, pues me acuerdo que me hacía la pregunta. Me preguntaba quién soy, fíjate. Y tuve una experiencia que yo no sabía explicar con palabras, pero sí que sé lo que sentí y además durante mi vida la he vuelto a actualizar de alguna forma y a Ujú. sentirla. De alguna forma fue la experiencia de que lo que yo soy no es eso que se ve en el espejo, eso que veo cuando miro mis manos, sino que yo soy quien tiene eso, ¿no? Claro, yo con la mente de un niño de 7 años, yo no sabía ponerle palabras a eso ni explicarlo, pero fue como un disparador de una búsqueda que en algún momento empezó a ser una búsqueda a través de la ciencia, y la ciencia, desde luego, como te digo, es una pasión para mí, y pienso que me ha dado muchas explicaciones en el mundo de la materia, pero llegó un punto en que me di cuenta de que la ciencia no podía responder a todo lo que yo me preguntaba, porque lo que me preguntaba estaba más allá de las barreras, ¿no? de lo que es el mundo de la ciencia, más allá de la materia, ¿no? Y la ciencia se acaba, ¿no? con el mundo Ujú. material. Así que de alguna manera tuve que acabar desde ya muy pequeñito haciéndome preguntas espirituales, interesándome muchísimo a partir de cierto punto, y no me he ceñido a ningún camino particular, sino que he estudiado muchísimos caminos, muchísimas filosofías, muchísimas, digamos, ciencias más modernas, ¿no? que tratan Ujú. estos temas, cada una a su manera, y lo que he hecho es integrarlo todo en mi propia turmis mental, ¿no? de alguna forma, y a través pues, de muchos años de meditación, de investigación, Ujú. de mucho pensamiento, pero también de mucha revelación interior, y a través también de la experiencia de ayudar a otras personas, ya 25 años, pues, pues he ido expresando todo eso de una forma práctica, y lo que he hecho es compartirlo con los demás. Félix, tú eres un niño de la década de los 70. Lo que me Sí, sí. acabas de explicar no tenía que ser fácil para tu entorno. No, pero yo he sido siempre muy flexible. De alguna manera he sentido siempre, desde que era pequeño, ¿no? que aquello no era lo mío. O sea, que yo había nacido a lo mejor en la época equivocada, lo he sentido. No sé cómo explicarte cómo, pero lo sentía. Sin embargo, jamás me he comportado como un bicho raro ni cosas así. Ujú. He sabido adaptarme a lo que ha habido y adaptar lo que yo he querido hacer a los medios que han habido, a la mentalidad que han habido, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, cuando empecé pues, a trabajar con los temas como la ley de la atracción, etcétera, pues los grupos a los que hablaba, pues hace 25 años, pues eran herméticos, o sea, eran Ujú. una puerta cerrada, podían ser incluso cientos de personas, ¿eh? Yo recuerdo una charla en Barcelona a casi 200 personas a puerta cerrada, pero esto existía. Luego, por ejemplo, cuando llegó el 2008 y yo ya hice mi doctorado, digo, ahora es el momento, digo, ahora todo lo que quiero contar más abiertamente voy a escribirlo. Ujú. Y, y empecé a ponerlo por escrito, saqué mi primer libro, que van 22, pero el que era el primero, La respuesta del universo, sobre la ley de la atracción.
Claro, ahí, por ejemplo, no quería hablar todavía de cosas que sabía sobre Cábala o sobre el tarot, por ejemplo, o sobre algunas ciencias que se consideran como esotéricas, extrañas, Ujú, mágicas, de brujería y que no tienen nada que ver con todo eso, por supuesto. Pero, en fin, luego poco a poco, conforme la mentalidad también se ha ido abriendo más, ha ido cambiando, ¿no? Pues yo he ido adaptando también la forma de comunicarlo para poder transmitir todo lo que he querido transmitir. O sea que yo básicamente, haya nacido en la época que haya nacido, lo que he hecho es adaptarme a lo que hay, porque si estoy en esa época, por algo ujú, será, tendré que adaptarme, claro. claro. Y Félix, quizá precisamente por ser una persona normal y comportarte de una manera normal, has calado y has llegado a tanta gente. Yo es que nunca me he considerado, no me he considerado ni Ujú, anormal ni supranormal. O sea, yo me he considerado ujú, siempre, y lo he sentido así en mi interior, como un ser humano, como cualquier otro. Y he sentido, cuando tienes esas experiencias como la que te digo, que tenía de niño, y sí, que ahora ujú, comprendo que es una conexión con el alma humana, ¿no? El alma grupal que nos une, tienes la conciencia muy clara de que los seres humanos no son entidades separadas, sino que lo que yo llamo yo cuando me veo al espejo no es más que una célula, ¿no? De esa humanidad. Lo que pasa es que lamentablemente los seres humanos se han identificado con su personalidad y se sienten separados. Y yo, bueno, he sabido ver esa separación como ujú, algo útil, como una herramienta, un vehículo, pero nunca me he sentido tampoco separado de la humanidad. Así que no he pretendido jamás ser más ni ser menos. ujú. Y además mi postura siempre es la de la humildad. Incluso sabiendo muchísimo sobre algunos temas, siempre antes de formular algo me cuestiono, ¿puedo estar equivocándome? Y me hago preguntas. Cuando escribo mis libros también soy muy autocrítico, mis editores lo saben, ¿eh? Bueno, tengo ya los próximos 3 o 4 escritos, pero ahí quedan por lo menos 10 años ahí de trabajar Ah. cada uno de ellos para criticarme a mí mismo, para mejorarlos, etcétera. Pues por eso, porque no me considero ni menos ni más que Ah, nadie, soy un seguidor más en la humanidad, ¿no? Félix, ¿que tienes el síndrome del impostor? No, el síndrome del impostor no, jamás lo he tenido. Lo he conocido, digamos, tarde, ¿no? El significado de lo que significa el Ujú, impostor, pero no. Además, tampoco he sido nunca perfeccionista, a pesar de todo, porque soy el defensor desde siempre de que la perfección no existe. Así que esforzarte más de lo necesario en buscar lo que no se ujú. puede alcanzar es una pérdida de tiempo y jamás lo he hecho. En mi trabajo, tanto científico como fuera de ese ámbito, una de las cosas que he tenido siempre reputación precisamente es de ser muy pragmático, además. Ujú. Hay una frase que a mí me encanta y que cada vez la utilizo más, y aquello que me la tatuaría a fuego, de mejor hecho que perfecto. Exacto, exacto. Para mí sí, ¿eh? Y cuando muchas veces me he encontrado con gente que tiene que hacer Ujú. un documento, por ejemplo, muy complicado, ¿no? Mi trabajo a veces, una tarea puede ser escribir casi un libro, ¿eh? Sí. Pues buscando la perfección, la cosa se prolonga y Ujú. parece que nunca acaba. Yo siempre empiezo con otra aproximación. Digo, hay que hacer rápido, dentro de algo normal, de tiempo, algo imperfecto. Y después ya lo iremos mejorando. Nunca será perfecto, pero por lo menos lo mejoraremos. Iremos poniéndolo más bonito, al menos. Explícame un poco, porque tú eres especialista también en mindfulness, que también debiste ser como de los pioneros que lo trajeron a nuestro país. Bueno, cuando yo hablaba de esos temas, la verdad, no te creas que había mucha gente que Ujú, conocía ese término. Yo todos esos temas los trabajaba sobre todo en inglés, para que te hagas una idea, porque aquí cuando decía mindfulness tampoco todo el mundo me entendía, ¿no? Incluso al decir atención plena, solo en ujú, determinados círculos entendían realmente lo que quería decir, ujú. ¿no? Sin embargo, mira, ahora está muy de moda, ¿ves? El, Sí, el sí, sí, mindfulness. sí. Pero es una herramienta, es Ujú, una, es una herramienta, pero como explico en el libro de La mente enfocada hablo sobre la concentración, pero hay un capítulo dedicado a la ujú, atención plena. Son dos cosas distintas, pero son absolutamente complementarias. Mientras que la concentración, por ejemplo, te puede ayudar a hacer mejor lo que haces, ujú, gestionar mejor tu energía, dirigirla conscientemente mejor, el mindfulness o atención plena te puede permitir ser durante toda la jornada, incluso mientras haces. Y te permite además una herramienta de autoconocimiento. Una es como un microscopio, vamos a decir, que te permite dar toda tu energía como un láser, ujú. ¿no? A una sola cosa, y el otro viene a ser como una cámara, ¿no? Que te permite abrir el foco más o menos, pero observar, ¿no? Y una cámara perfecta, además. Félix, precisamente en tu último libro, En la mente enfocada, que habla de consigue una vida plena aplicando el poder de la concentración mental, hablas de muchísimas cosas y a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando hablas de esa concentración, parece mentira, ¿no? Que hoy en día que estamos todo el día con todas las pantallas, mega hiperconectados, quizá también a la gente más joven les cuesta mucho concentrarse, cada vez leen menos, los textos en redes sociales tienen que ser como muy rápidos, muy emoticonos, cosas muy rápidas y mientras están haciendo una cosa, necesitan hacer 4 más. ¿Cómo se Claro. puede conseguir esa concentración y ese enfoque correcto?
Claro, la concentración es algo que cuando venimos al mundo lo tenemos. Lo que pasa es que nos vamos desentrenando, ¿no? Con el Ujú, tiempo. Te fijas en un niño jugando y fíjate cómo está con la mente puesta en lo que está y de ahí no le sacas, ¿no? Así que no se puede decir como en nuestro entorno hay tal cosa, entonces no podemos entrenar la concentración. No, no. La concentración es la que te va a sacar del problema de haber caído en el apego a esas cosas, porque la tecnología no es mala si se utiliza correctamente, no ujú. está necesariamente hecha, por lo menos los ingenieros no trabajamos para hacer tecnologías para hacer daño a la humanidad, sino todo lo contrario. Ahora, si se utilizan mal, obviamente todo se puede utilizar mal y a todo se le puede dar la vuelta. Y podríamos pensar, solamente ahora en el siglo XXI, ¿no? Con todo esto que tenemos Ujú. alrededor, que está hecho para distraernos, estamos en las peores condiciones. Pues mira, te voy a decir, la solución es la misma que hace milenios. Hace milenios ya se hablaba de la concentración como solución a esos problemas. Dirás, hace milenios no había móviles, no había pantallas, ¿ah? Pero tú ahora te levantas y no estás temiendo que vengan unos bárbaros a atacarte o a perder la vida en los próximos 10 minutos, ¿no? Rápidamente. Pero el problema ha existido, ¿eh? El problema ha existido y los sabios de todos los tiempos han recomendado la concentración. Da igual que hables de, por ejemplo, del Bhagavad Gita, de los Vedas, que hables de la Cábala, que hables de Pitágoras o de los presocráticos, del iluminismo del siglo XVIII, da igual dónde te vayas, te vas a encontrar con esa misma explicación. La concentración es crucial absolutamente. ¿Se puede entrenar la concentración? Sí, sí, se debe entrenar, o sea, para corregir el problema del desentreno, ¿no? Que hemos tenido. Ujú. Digamos que venimos al mundo con una facultad, nos separamos de ella porque caemos en muchas Sí. distracciones y ahora hay que volver a entrenarla, ¿no? De alguna forma. Y por supuesto, hay un entrenamiento, no hay uno. Yo diría que hay cientos o miles, ¿no? Y la verdad es que lo bueno que tiene es que si te conocen los 3 pasos que hay detrás de una práctica de concentración, puedes practicarlas todas, la que tú quieras. Pues Félix, por favor, ¿nos las puedes decir ahora a toda la gente que esté escuchando con B de Salud? Claro que sí, encantado. Mira, los 3 pasos para practicar la concentración que tiene toda práctica son, primero, un paso preliminar, que a veces se olvida y no debería, que es relajar el cuerpo. O sea, igual que para dormir bien tienes que relajar el cuerpo, para hacer las cosas bien, cuanto más relajado mejor, ¿verdad? Para la concentración es crucial, porque la tensión corporal se convierte en agitación mental antes o después. Así que es necesario verdaderamente hacer algo para relajar el cuerpo antes de empezar la práctica. Unas respiraciones profundas suelen funcionar, si no, pues hay otras técnicas de relajación Ujú, que cada uno tiene que encontrar la suya, pero la cuestión es que hay que relajarse. Ese es el paso número 1, ujú. preliminar. Y luego viene el paso número 2, que es el paso central de verdad, es el verdadero esfuerzo de la concentración. Has de poner tu atención en una sola cosa, a la que llamamos objeto de concentración, y dejarla ahí, y de ahí no moverla. Ese es el verdadero esfuerzo de la concentración mental. Claro, como objetos de concentración hay tantos, hay miles, pues hay miles de formas de practicar. Puedes usar tu respiración, sensaciones corporales, aromas, sonidos, mantras, puedes usar símbolos, puedes usar la sensación en una parte del cuerpo. Se puede hacer mil cosas, mil cosas. Así que cada uno puede explorar y al final encuentras lo que más va contigo, ¿no? Pero tienes que elegir una cosa y poner tu mente ahí y mantenerla. Eso es el segundo paso. Y tercer paso, la mente va a hacer de las suyas porque es lo que más la hemos Ujú. entrenado y se va a distraer antes o después. Cuando se distraiga, tenemos que darnos cuenta lo antes que podamos y cuando nos demos cuenta, volver lo antes posible al objeto de concentración. Así que paso 1, relajamos el cuerpo. Paso 2, mantenemos la mente en un objeto de concentración. Paso 3, cuando la mente se va, volvemos a ese objeto, sea cual sea el objeto. Ese entrenamiento no hace falta que lo hagas un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? 5 minutos al día es más que suficiente, más que suficiente. Y de hecho es mejor empezar por ahí, no excederse más. Pero si lo Ujú. haces todos los días o con mucha regularidad, verdaderamente te sorprendes de los cambios. Claro, y aquí también estamos hablando de que muchas veces, si lo hacemos y nos funciona, queremos explicarlo a nuestro entorno. Claro, claro, claro que sí. Lo que pasa es que, como ocurre casi siempre en los temas de espiritualidad, y claro, después de 25 años te puedo decir que es así, pues las cosas que se explican en espiritualidad son secretas, y cuando digo secretas, ¿qué es lo que piensa la mente? Dice, secreto significa que es una cosa guardada para unos pocos que no quieres contar. Pues no, Ujú, no, no es secreta por eso, es secreta porque es algo que trasciende donde llegan las palabras. Y cuando tú intentas contar lo que has vivido, ujú, las palabras no llegan. Por eso es secreto, porque por más que lo intentes, nunca lo conseguirás transmitir en su entereza. Por eso lo que sí que se puede hacer es intentar dar un camino, dar ujú. herramientas, dar métodos,
para llegar, para que otras personas lleguen a eso. Y es en eso lo que yo me he desvivido, en hacer esas cajas de herramientas, ¿no? Por eso te he dicho estos 3 pasos, ¿no? Porque creo que si los sigues, tú misma llegas a Ujú. experimentar, ¿no? Esa vivencia interior y puedes llegar a estados maravillosos, ¿eh? ¿Qué es más fácil, llegar y tener una vida plena y feliz o conseguir una paz interior? Yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿eh? No se puede tener verdaderamente una vida plena y feliz, entendiendo bien el término Ujú. felicidad, Sí, sin la paz interior. O sea, la paz que hay en el mundo es la suma o la multiplicación de la paz interior que hay en los seres humanos. Si todos los seres humanos estuvieran concentrados, en el mundo no podría haber problemas. Todo lo que vemos, el daño que un ser humano hace al prójimo, no podría hacerlo con una mente perfectamente concentrada. Por eso yo digo que cada vez que una persona se concentra, el mundo se salva un poco más. Y no es una exageración, es una ujú. verdad, ese es el verdadero camino hacia la paz. Hay algunos institutos y algunas escuelas que están introduciendo el mindfulness también como pequeñas paradas, ¿no? O sea, que está muy bien que lo expliquen ya desde la base, desde que sean muy pequeñitos, que no lo descubramos ya cuando somos mayores. Exacto. Y bueno, yo tengo la experiencia personal de entre mis 22 libros, tengo 4 que son para niños y he Ujú, explicado los temas como la ley de la atracción, la meditación, también la gestión del tiempo e incluso el liderazgo. Y bueno, he tenido la experiencia de ver cómo en colegios, en España y fuera de España, ujú. ya han hecho experiencias con gente capacitada para eso. Yo no soy maestro de escuela, pero personas que son maestros y están capacitados con la pedagogía correcta han transmitido, ¿no? Todos esos cuentos en una forma que los niños lo Claro. pueden Ujú. aprender y realmente es maravilloso. Entre otras cosas porque pueden también controlar sus emociones, que todas son buenas, pero que algunas, si llevan a un extremo, pueden causar daños a ellos y a otras personas. Claro que las emociones, Mm, fíjate, siempre sean los sabios de todos los tiempos han visto que lo que llamamos personalidad en ujú, espiritualidad, el vehículo inferior o personal, tiene esos 3 niveles, vamos a decir, básicos, que son la parte de física, de tu envoltura física, tienes luego la parte emocional, que es un nivel vibratorio más elevado, ujú. más allá de lo material, y después está la parte mental concreta, ¿no? El intelecto. Siguiente paso que tienes que dar ya es el puente hacia lo que es el alma, que eso sería la intuición, ¿eh? Hacia la mente superior. Pero Ujú. claro, para que ese canal funcione, esa parte de abajo tiene que estar bien controlada. Una parte clave del control de esa parte inferior es controlar las emociones. Eso no significa combatirlas, o sea, no significa intentar bloquearlas cuando vienen, porque se van a hacer más fuertes seguramente, y tampoco significa ignorarlas, ¿no? Ujú. O sea, se trata de ser conscientes de ellas. Precisamente las técnicas de mindfulness son ideales para eso. Te enseñan a ver tus emociones como algo ajeno a ti. O sea, tú no eres tus emociones, tú eres quien observa o siente Ajá. esas emociones. Entonces puedes verlas llegar, evolucionar e irse como si pasaran delante de ti en una pantalla de cine. Y tú eres el espectador. Y cuando estás viendo una película, tú sabes que eres el espectador, sabes que lo que hay ahí es una historia, tú lo miras con curiosidad, pero sabes que tú no eres lo que hay en la pantalla. Eso es mindfulness. Si tú te metes en la historia, eso ya no es mindfulness, eso ya es más contemplación. Es una cosa diferente. Pero Ujú. con el mindfulness tú observas así las emociones y es increíble, ¿no? Tú puedes ver llegar, evolucionar, irse y después, entre el estímulo y la respuesta, te queda un espacio. Un espacio donde en lugar de reaccionar de manera tóxica sin darte cuenta, puedes pensar, puedes decidir cómo responder de forma no tóxica. Y eso lo cambia todo. Ahí hay que entrenar, ¿eh? Hay que Claro, entrenar y claro, mucho, ¿eh? claro. Pero el entrenamiento es Ujú, precisamente la atención plena. Y para llegar a la atención plena, los caminos más antiguos, como la Vipassana, por ejemplo, ¿no? Del marco del budismo Theravada, muy antiguo, pues de ahí viene el mindfulness, de hecho. Empiezan siempre entrenando la concentración. O sea, antes de meterte en prácticas de atención sí. plena, realmente tienes que entrenar la concentración para estar en las condiciones más apropiadas. Has hablado de la intuición. Sí, ¿Le tenemos correcto. que hacer caso? ¿No le tenemos que hacer caso? Hay gente que es más intuitiva, otros que no lo son tanto. Tenemos que desarrollar, no crear algo nuevo, porque la intuición no es Ujú. algo nuevo que tengamos que crear, pero sí conectar con ella, porque la conexión con la intuición es la conexión hacia arriba, mientras que la mente concreta, intelectual, etcétera, es la conexión hacia abajo. Fíjate, tú agarras, por ejemplo, un tarot y te vas al arcano número 1, el del mago, y ahí tienes la clave de todo. Ese mago es la concentración, es un señor concentrado. Hablamos de este tema. Ves que tiene una mano hacia arriba
y otra mano hacia abajo. Como es arriba, es abajo. Arriba tiene el infinito. Ese es el mundo de la potencialidad infinita. Pero luego señala hacia abajo, convierte la potencialidad infinita en manifestación finita. Eso es hacer magia. Pues eso se hace precisamente así. Accedes al mundo de lo superior de la única forma que puedes, que es con la intuición, y eso te permite capturar ideas, y después esas ideas las puedes transformar en palabras, en actos, a través de tu voluntad, gracias precisamente a la mente inferior. Así que las dos son necesarias. Tienes que tener la capacidad de con la mente inferior provocar la intuición, después tienes que ser capaz de recibir la intuición y después, para que eso no se quede en mera intuición, Ujú. en mero mundo de las ideas y se convierta en algo concreto, hay que ayudar a que descienda, es decir, a convertirlo en palabras y acciones, y para eso necesitas la mente racional. Eso es la conexión entre lo de abajo y lo de arriba, como lo que hace ese mago. Y eso es lo que nos enseñan todos los senderos espirituales de todos los tiempos. Sobre todo los esotéricos son los que más claramente enseñan eso, ¿no? No se puede jamás, jamás dejar de lado la concentración, porque te ayuda a cerrar esa puerta hacia el mundo ruidoso de lo de abajo Ujú. y te ayuda a abrir tu mente hacia el mundo de lo de arriba. Esa atención plena que veíamos, esa apertura, abre el foco para captar cosas, pero luego la concentración lo cierra como un láser y permite dirigirlo y llevarlo hacia lo que quieres, hacia donde quieres dar la energía. Hay personas que son más intuitivas que otras. Todo ser humano, por definición, es Ajá. intuitivo, solo que hay personas, la intuición no es algo que tengamos que crear. Todo ser humano está en contacto interiormente, su alma está en contacto con lo que se llamaría la supraconsciencia, ¿vale? Ujú. Y tiene la capacidad de la intuición, todo el mundo. Lo que ocurre es que unas personas están más conectadas con la intuición que otras. Y digamos, ese conector, ese Ujú. canal que está embozado en más o menor grado, se desemboza precisamente con la práctica de la Ajá. concentración y precisamente también con la atención plena. Hacer, fíjate, un ejercicio que es un ejercicio claro de implementar lo que acabamos de decir hace un momento. Quieres resolver un problema y necesitas ideas. No, o no sabes, tengo que llamar a esta persona o no la tengo que llamar, tengo que hacer A o hacer B. Vale, haces un ejercicio de concentración, por ejemplo, con la respiración, alcanzas una mente bien enfocada y entonces te concentras en la pregunta que quieres resolver. La repites una y otra vez sin intentar responderla, solo repetirla. Y cuando eso está ahí bien grabado, unos minutos, pasas al estado opuesto. En vez de cerrarte a una pregunta, abres la mente a cualquier cosa que pueda llegar, cualquier cosa. Y lo que llega, simplemente lo observas con curiosidad. Y después anotas en una libreta tus impresiones. Yo te digo, ese ejercicio es maravilloso. Cuando te quieres dar cuenta, te das cuenta de que todo eso realmente te está ayudando a responder tus Ujú. preguntas. A lo mejor el primer día no lo ves, pero luego unas cosas y otras encajan y ves la respuesta. Es increíble. Félix, hay personas que dicen aquello de tú vibras muy alto y yo no acabo de entenderlo cuando me dicen esas cosas. Ya sabes lo que ocurre, que es que pasa como con todo. Yo, por ejemplo, cuando oigo hablar de física cuántica me pasa igual. Yo soy físico, yo entiendo de lo que se habla y cuando oigo cosas, como hay gente que de verdad se cree que una partícula está de verdad en dos sitios a la vez, es que no ha entendido realmente lo que significa el principio de superposición, por ejemplo, ¿eh? Sí, todas esas cosas se habla de eso, pero no significan exactamente eso. Hay que ser físico para entenderlo, ¿eh? Y hay que ser cuidadoso. Pasa lo mismo con la espiritualidad. La espiritualidad no es sencilla, son temas muy, muy abstractos y a veces muy crípticos y muy simbólicos. Y se necesita, no solamente es una cuestión intelectual, es que es una cuestión de meditación, de Ujú. vivir experiencias interiores para llegar a conectar con esas cosas. Cuando has tenido suficiente experiencia, sabes que lo que nos han dicho los sabios del pasado de que todo es vibración es correcto. De hecho, la ciencia lo ha corroborado, ¿eh? En el mundo material, que todo es vibración, todo es energía en vibración. Así que, por supuesto, la espiritualidad va de vibrar. Los principios herméticos del Kybalión, por ejemplo, hay una ley de vibración, por darte un ejemplo. Los sabios del pasado lo han sabido siempre. Pero luego ese término se lleva a la modernidad, cada uno lo interpreta como lo quiere interpretar y a saber a qué te estás refiriendo. Vibrar alto, ¿qué significa? Que soy mejor que tú. Yo vibro aquí y tú vibras por abajo, porque yo he oído cosas de estas, ¿eh? Y sinceramente no es eso. No existe ninguna escala real, que diga, o ningún baremo universal que diga a partir de esta vibración, ¿sabes? Vibras alto y a partir de esta vibras bajo. Eso no existe, eso no se puede medir. Y quien lo diga, bueno, pues se puede engañar a sí mismo, pues tal, pero ningún científico le dará la razón, porque además esas vibraciones no se pueden medir, están más allá de lo meramente medible en el mundo físico, ¿no?
¿Cómo puedes saber qué significa lo de vibrar alto? Pues yo digo un experimento muy sencillo. Cierras los ojos, te concentras, te olvidas de todo lo que hay fuera y trae a tu mente una situación que hayas vivido en la que hayas dado algo con el corazón a alguien, al prójimo. A una situación en la que hayas, por ejemplo, sido muy generosa y te hayas sentido de verdad súper bien por el mero hecho de dar sin esperar nada a cambio. Y observa todo lo que sientes ahí. Si recuperas eso que has sentido, eso es la señal de que estás vibrando alto. Eso significa vibrar alto. No hace falta ponerle ninguna escala, porque no la puedes hacer. No puedes comparar tu escala con la de otra persona, porque tú no puedes sentir lo que siente otra persona. No sabes cómo lo estás sintiendo, pero tú sabes que lo estás sintiendo, sabes que estás vibrando alto. Eso es lo que significa, nada más. Es una forma de hablar. Al final no sirve ni para hacer cuentas ni para hacer Ujú. comparaciones. Así lo veo. Félix, la ley de la atracción. Vamos a introducirnos. ¿Se puede conseguir todo o también lo tenemos malentendido? Sí, bastante mal entendido. A eso es que quien diga que la ley de la atracción significa que se puede conseguir todo, no ha entendido lo que es la ley de la atracción. Porque la ley de la atracción es una ley para empezar, metafísica muy antigua, ¿no? Así que primer punto, es una ley metafísica. Metafísica quiere decir más allá de la física. Así que no es una ley física. A quien se le ocurra decir que la ciencia demuestra la ley de la atracción, ya mete la pata de partida, vamos, porque la ley de la atracción es una ley metafísica, está más allá de la física, funciona en planos superiores. No dice que todo se pueda conseguir en absoluto, ¿no? Porque tú no puedes hacer todo, tú no puedes violar las leyes universales, ni las leyes universales físicas, ni las leyes universales metafísicas por mucho que tú quieras, ¿no? No puedes hacer que la Tierra cambie su Ujú. sentido de giro solo por pensarlo. Hay gente que se convence de que sí. No, no se puede. Eso no es lo que dice la ley de la atracción. La ley de la atracción es una ley universal, como puede ser cualquier otra. Como puede ser en el mundo físico la gravitatoria, pero funciona en los planos espirituales. Y nos dice que lo similar atrae a lo similar. Cuando un ser humano consigue hacer realidad un sueño, empieza creándolo en su mente, siempre. Empieza viéndolo en su mente. Y cuando tú tienes ese poder de ver una imagen de algo y sostenerla, ese es el mayor poder que tiene un ser humano, porque estás creando formas con materia mental, no en el plano físico, no en el plano emocional, en el plano mental. Estás creando formas mentales y esas formas atraen a otras formas similares. Eso es lo que dice la ley de la atracción. Y buscan el canal para poderse manifestar en el mundo material, solo que no lo tienen. Cuando encuentran uno de esos canales, somos nosotros, que a través de nuestra voluntad podemos pasar a la acción, palabra y acción, podemos llevar a la acción esas formas mentales y convertirlas en algo tangible. Eso es la ley de la atracción. La parte de llevar eso de arriba a abajo es la aplicación práctica. La ley de la atracción se acaba ahí arriba, donde las formas mentales similares se atraen entre sí y forman formas más grandes. Así de simple. Por eso una visualización grupal tiene sentido, ¿verdad? Ujú. Haciéndola bien. Gente visualizando lo mismo, con un mismo sentimiento interior, están uniendo sus energías, están creando formas mentales similares que tenderán a crear una macroforma mayor, ¿no? Y todo eso se terminará convirtiendo, si se recibe, como decíamos antes, intuitivamente, esas señales que te dicen cómo actuar, y si Ujú. actúas, se convertirá en algo tangible. Ahora me viene a la cabeza cuando hace unos años, cuando había una persona enferma, se hacía una novena. Que cuando los practicantes del cristianismo hacían una novena. Quizá es eso también, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, y yo te digo, yo he visto experimentos grupales, de personas Ujú. manifestando algo que de verdad Mm, sí. brota desde el corazón y visualizándolo y sintiéndolo de verdad de corazón, han atraído soluciones por la vía más rápida. De esto va la cosa, ¿eh? La ley de la atracción no te habla del cómo, ¿eh? Nosotros no imponemos el cómo, ni el dónde, ni el cuándo. Lo único que se puede visualizar es el qué. Ahí está Pero la clave, ¿eh? se tiene que también utilizar de manera para el bien, ¿no? Por supuesto. Si tú utilizas la ley de la atracción correctamente, la tienes que, como cualquier ley universal, la tienes que Ujú, estar usando desde el alma, no desde el ego. Si la utilizas desde el alma, la usarás siempre para servir. ujú. Entonces sí que estarás usando la ley de la atracción. Las leyes del universo, a todos los niveles, están a tu favor si funcionas desde el alma. Ahora, si funcionas desde el ego, en vez de pensar en servir, estás pensando en servirte. Y entonces las leyes universales no te van a ayudar. Estás luchando contra corriente.
Así que puede que consigas cosas. Todos conocemos gente muy mala que consigue hacer sus planes maléficos Ujú, realidad y hacer daño a otras personas, sí. Pero al hacer eso estás violando otras leyes universales. Estás creando karma negativo, estás creando causas que algún día se ujú. convertirán en efectos que volverán hacia ti. Y eso también la historia lo ha demostrado, ¿eh? Félix, ¿el karma existe entonces? El karma existe en tanta medida como existe la causa y el efecto, ¿no? Ujú, Mientras en el universo en el que vivimos, a nivel material y en los planos más inferiores, vamos a decir, de la creación, ¿no? Existe la causa y el efecto, y todo funciona por esas cadenas, tiene que existir el karma. Y el karma no es un castigo que alguien impone, o una entidad superior te impone a ti o a ti o a ti. No, sencillamente es una ley universal, una ley de compensación. Como dice José Mota, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Algo así, ¿no? Sería algo así. Es decir, cuando tú haces algo y lo haces desde el corazón, ujú, desde el alma, estás, digamos, acumulando una deuda kármica positiva necesariamente. Estás ujú. creando acciones buenas que tendrán que volver a ti alguna vez de manera buena, ¿no? Y como mínimo van a llegar a otras personas, y si llegan a otros seres humanos es como si llegaran a ti, ¿no? Y si actúas desde el ego, evidentemente Ujú, vas a crear acciones que hacen daño, y ujú. eso, como digo, basta ver la historia de la humanidad y la historia de cualquier persona que conozcamos bien para darnos cuenta de que es así, ¿no? El que se pasa el tiempo haciendo el mal, antes o después pincha, ¿no? Pues Hom- imagínate si piensas varias vidas. Ajá. Imagínate eh, que piensas que de la cuna a la tumba hay tan poco tiempo para que una persona se perfeccione y ayude a salvar el mundo, como que debería haber etapas en las que el alma se va encarnando, ¿no? Poniéndose una vestidura distinta para poder obrar, para tener un vehículo de actuación en este mundo. Pues entonces todavía tiene más sentido el karma, ¿verdad? Félix, qué interesante poder hablar contigo este ratito en Conve de Salud, sobre todo porque nos has dado esa visión tan científica por tu parte y sobre todo todos tus estudios que llevan los últimos 25 años a divulgarlo y a enseñarlo, que lo haces in situ. Gracias por estar hoy con nosotros. Enhorabuena por tu último libro de La mente enfocada. Vamos a practicar todos los ejercicios, no solamente los que nos has dado hoy en el podcast, sino todos aquellos también que podemos encontrar en el libro. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo.